Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fuerte, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, yo te pido que tu palabra bendita le diga a esta gente linda que está aquí esta noche qué cosa tú avisoras para nosotros en el año nuevo. Que tu palabra se abra paso, que tu palabra sea recibida, oída primero, recibida en el corazón. Que tu palabra sea apreciada, que tu palabra pueda tener corazones que estén ávidos por ella, deseosos de ella. Y háblanos todo lo que nos quieras decir y usa a esta vasija débil para que en ella tu nombre y a través de ella tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús decimos amén, lo recibimos y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Saben, hermanos, que este Salmo 46 es un canto de testimonio que glorifica a Dios por su cuidado especial con su pueblo en tiempos de mucho peligro. Este Salmo 46 es un himno a la estabilidad en medio de un mundo que el cuadro que el Salmo dibuja, y lo leímos, es un mundo que se está tambaleando para caerse. ¿Cuántos hermanos saben que eso es verdad? Nuestro mundo está como ebrio. El Salmo que esta noche hemos leído grita en alta voz que el único lugar seguro que hay no está aquí en la tierra, viene aquí, se llama la presencia de Dios. Esta noche quiero mirar con ustedes 5 aspectos diferentes que el Salmo 46 nos entrega para que veamos cómo Dios guió este Salmo a nosotros esta noche, para esta noche profética a la iglesia. La primera cosa que el Salmo dibuja es que el salmista, que lo está escribiendo en forma inspirada por el Espíritu Santo, ha visto y ha descrito algunas posibles circunstancias extremas por donde el pueblo de Dios tiene que atravesar. Fíjese que el Salmo habla de un periodo de tribulaciones y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto, dígalo fuerte, auxilio, y menciona la palabra tribulaciones. La palabra tribulaciones muchas veces en la Biblia tienen una relación estrecha con una grande actividad satánica que causa tribulación al pueblo de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha sido lanzado a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo, y se da un ay a los que están aquí en la tierra a causa de la actividad diabólica tan perversa que va a haber en la tierra por la actividad satánica. Después el Salmo habla de un tiempo cuando la tierra puede ser literalmente, el Salmo, puede ser removida.
Eso quiere decir que estamos en una generación cuyos cimientos se están sacudiendo. La familia, que es la base de la sociedad, nunca como ahora está siendo sacudida. Como dice el Salmo, tiemblan las naciones. Una de las raíces más importantes de la sociedad, la familia, y una de las raíces más importantes de la familia, el matrimonio, está siendo sacudido. Como el Salmo dice, la tierra está temblando, se remueve cuando aprueban la homosexualidad legalizada entre un hombre y un hombre, una boda, cuando eso está fuera de los parámetros celulares de la familia. Después el Salmo describe que los montes se pudieran traspasar al corazón del mar. No hay quizás en el Salmo algo más tétrico que el salmista me escribe que los montes se están yendo hacia el mar. Eso parece ser una figura retórica o una ilustración, porque en la Biblia los montes son pueblos y el mar en la Biblia muchas veces ilustra la maldad de la humanidad en movimiento. La expresión peor de la maldad, cuando usted lee en el Salmo que hoy leímos, los montes se traspasan al corazón del mar. En la figura retórica se ve que los pueblos se están tirando entero a un bautismo de inmundicia. Por ejemplo, el anticristo de Apocalipsis capítulo 13, Juan vio que salía del mar. Ahí mar significa naciones en perversidad, porque de ahí sale el más perverso hombre, llamado el hombre de pecado o el hijo de perdición. Luego el Salmo dice que las aguas del mar pudieran bramar y turbarse. Y hay una referencia en Isaías que dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus olas arrojan cieno y lodo. Está, cuando usted lee esta noche en la Biblia, las aguas bramando y turbándose, está hablando de los impíos en el apogeo de su maldad. Y como el hombre no está hecho para pecar, el hombre cuando peca se desespera y brama. Nunca el bramido es a causa de alegría. Generalmente el bramido puede significar sed, desasosiego, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Como usted lee aquí el salmista diciendo, las naciones están bramando. Está hablando de una situación terrible de los pueblos bramando, porque el pecado que lo han practicado sin ningún tipo de orden, la falta de respeto de los principios divinos, está haciendo que los pueblos bramen. Luego el salmista sigue describiendo los montes temblando a causa de la braveza del mar. Si los montes son pueblos, esto habla de un temor que el salmista ve que cae en los pueblos cuando se bautizan en la inmundicia. No hay nada que cause más pánico, más temor. Cuando una persona conoció las leyes de Dios y la viola. Adán estaba en comunión con Dios, amaba a Dios, estaba con él, pero cuando Adán y Eva pecan, comienzan a tener pánico de Dios y huyen. Y el salmista describe a los pueblos ahogados en tanta inmundicia y los mares tan agitados en la maldad, que los hombres, los pueblos comienzan a temblar a causa del bramido de esa ola de maldad en que los pueblos se están sumergiendo. Luego la Biblia en el Salmo que leímos habla de bramaron las naciones. Eso está hablando de una evidencia de crisis en las naciones de la tierra. Desde los senados, las naciones que el salmista ve están bramando, y parece que en los senados, en los congresos, han caído, según el salmista lo describe, en una tan terrible desesperación y una tremenda crisis, que él dice que las naciones han comenzado a bramar. Las naciones, las potencias mundiales hoy día no saben qué hacer. Hay una lucha entre Rusia y Estados Unidos, hay una falta de seguridad mundial y hay un bramido exactamente igual que el Salmo lo describe. Finalmente el salmista describe esta parte tétrica del Salmo diciendo que titubearon los reinos.
Mi pregunta es: ¿cómo no van a titubear si quitaron del cimiento a Dios? Porque lo único que hace fuerte a un pueblo es que Dios esté como cimiento de ese pueblo. Lo que le da fortaleza a una escuela es que se lea la Biblia en la escuela. ¿Cómo no van a moverse los cimientos si han quitado la Biblia de la escuela? Lo que le da estabilidad a un país es que se lea la Biblia cuando el presidente asume su cargo por 4 años o el tiempo que sea. Pero como quitaron a Dios, se han bautizado los pueblos en la inmundicia de los mares del pecado. El salmista ve como efecto que los reinos, los gobiernos se comienzan a titubear porque el pecado derriba los cimientos. Y finalmente el salmista mira a Dios y ve a Dios hablando, y cuando lo oye hablar dice: dio él su voz. Porque la Biblia establece que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad de los hombres. Y dice el salmista: Dios dio su voz y se derritió la tierra. La palabra derretir es un efecto siempre del fuego. Y la Biblia describe la voz de Dios como fuego. Dice la Biblia: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Dice el salmista: Dios de pronto habló, los hombres se bautizaron en la inmundicia, los pueblos están titubeando y Dios habla y la tierra se derrite. Habla aquí el salmista del justo juicio venidero para los hombres que han hecho caso omiso a los principios de Dios. En el Apocalipsis leemos varios fuegos de Dios que caen sobre ríos y sobre mares y matan a la población de los mares y los derriten, y los montes, cae una montaña ardiendo sobre el mar. Y los hombres están llenos de plagas a causa del sol, porque la ira de Dios siempre se va a manifestar contra el pecado. Aunque Dios ama al pecador por su carácter, Dios tiene que reaccionar con juicio contra el pecado. Pero en medio de esa hecatombe que el salmo que leímos declara, hay un consejo de Dios a su pueblo en esas condiciones. El consejo de Dios está aquí esta noche en su palabra. Y Él le dice a un pueblo que no va a estar en la misma ira que Él habla para los impíos. Y Él le dice en el Salmo 46 a su pueblo. Quiero oír un amén de los que son pueblo de Dios aquí esta noche. Y Él dice a su pueblo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La palabra quietos en el hebreo original viene de una palabra que significa dejar ir o liberar. Y el significado que da en el hebreo la palabra estar quieto, que se pide, que Dios da promesa, que estén quietos en medio de lo que está pasando, es una referencia a refrenarse uno mismo cuando hay circunstancias a nuestro lado que no tenemos control sobre ellas. Y cuando hay bramido de naciones y pueblos en mucha inmundicia, y usted ve la noticia en CNN, en Univisión, en Telemundo, en Fox, de que las naciones están bramando, el Señor dice: sométete a mí y entrégame la seguridad de tu vida en mis manos. Estate quieto porque yo estoy en control. Después dice el Señor: no solamente estén quietos, tengan tranquilidad, sino dice el salmista aquí de parte del Señor: y conoced que yo soy Dios. En medio de la tormenta de tanta maldad mundial y la agitación de las naciones y los pueblos ahogados con el pecado, el pueblo de Dios va a experimentar un tiempo. Esta no es todavía profecía, esta nada más que la Biblia. Ahora es un tiempo en que usted y yo, estando en intimidad con el Señor, lo vamos a conocer a Él en una mejor manera. Voy a conocer a Dios en la tormenta que está a mi lado como un Dios que es invencible. La Biblia dice de Dios que nuestro Dios cabalga en medio de la tempestad. La Biblia dice de Dios que su reino permanece para siempre. Cuando veo los reinos titubeando y las naciones bramando y el pánico y el temor en la gente, me acuerdo que tú y yo pertenecemos a otro reino.
Y de ese reino la Biblia dice que ese reino jamás va a ser conmovido. Dice después: Señor, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dios es enaltecido de dos maneras en el Salmo. Número uno, cuando los pecadores reconocen que están siendo azotados por Dios y piden perdón, Dios está siendo glorificado. Hay un pasaje en el Éxodo cuando los magos de Egipto comenzaron a imitar los milagros de Dios, pero llegó un momento de las plagas cuando ellos no pudieron reproducir la plaga que Dios mandó e hicieron sus artificios, pero no pudieron. Y los magos tuvieron que decir a Moisés: dedo de Dios es este. En otras palabras, ahí no pudimos funcionar. Ahí la mano de Dios intervino, porque en medio de la inseguridad que el Salmo dibuja, hay un pueblo que va a conocer que la mano de Dios está con él. ¿Estarán aquí esta noche? Dijo Josué una vez a Acán, cuando Acán robó y vino la muerte como juicio, dijo Josué a Acán: da gloria a Dios y declárame lo que tú has hecho. Cuando el pecador confiesa el pecado, está siendo alabado, como dice Dios que va a pasar aquí. Mi nombre será exaltado, seré exaltado entre las naciones. Y la segunda manera como el nombre del Señor es exaltado es cuando su pueblo, que ha morado seguro, que está quieto, que está consolado, que está firme, que tiene estabilidad, se da cuenta que el bien que disfrutamos ha venido de la mano del Señor, y comenzamos a darle gloria por la gracia que Dios ha tenido con nosotros. A causa de esta declaración divina, aparece en el Salmo el tercer punto, y es la convicción de los justos en medio de la tormenta. Ahora, cuando los justos han oído que viene hecatombe, que viene inseguridad, que la maldad será como un bautismo de pueblos en la maldad, que las naciones tiemblan, que hay temor en los pueblos, que braman las naciones por el pecado que tienen y por su crisis, pero han oído que Dios promete darles seguridad. El justo se expresa con esas promesas de Dios en su corazón. Y en el Salmo que esta noche leímos aparece la convicción de los justos en medio de la tormenta, cuando ellos dicen en el versículo 1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es, yo quiero que lo diga en alta voz: Dios es nuestro amparo y es nuestra, dígalo fuerte, ¿nuestra qué? Nuestra fortaleza. Y dice después: y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otra vez repite en el versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Déjeme decirle, cuando usted lee el versículo 1 que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, eso no es una repetición de palabras en el Salmo. El Salmo 46, cuando lo leemos de la parte acá del océano Atlántico, aquí en Occidente, no se parece a la interpretación que le daba un judío cuando leía el Salmo 46. ¿Sabe por qué? Porque cuando los judíos leían el Salmo 46 y decían lo que los hijos de Coré dijeron aquí: Dios es nuestro, dígalo fuerte, ¿nuestro qué? Nuestro amparo. Esa es la palabra hebrea Makhasé. Y Makhasé significa huir por protección. En otras palabras, está diciendo: hay un momento cuando el justo ve a su lado que las cosas se están complicando, y el salmista escribía en hebreo Makhasé, que significa no sé a dónde ir, no encuentro un lugar de refugio, no sé a dónde irme, todo a mi lado se está complicando. Y entonces él dice: Dios es mi Makhasé, Dios es mi amparo, Él es el lugar de mi refugio, Él es el lugar donde yo me puedo esconder en medio de la tormenta. Alguien va a decir amén a esa verdad esta noche. Él es un lugar seguro a donde yo puedo ir a refugiarme. Cuando los judíos leían el Salmo 46, decían: Dios es mi amparo. Esa palabra los remitía a ellos a una misericordia que Dios tuvo con Israel cuando Israel ocupaba Canaán. Habían estado 40 años en el desierto y ahora van a poseer Canaán.
Y cuando llegan a Canaán, dice que Dios le dio 6 ciudades de refugio a los hijos de Israel, para cuando un judío mataba a otro sin querer, y entonces le cayó un palo cuando cortaban, dice la Biblia así mismo, en el campo, y con el hacha cayó un palo y mató a un amigo, a un prójimo. Y obviamente la familia, sin entender, la familia del difunto, venía a acusar al hombre que no tuvo la culpa. Dice la palabra en Josué que Dios estableció, apenas llegaron a Canaán, lo que ya anunció desde antes: 6 ciudades de Macjasé. Aleluya. Para cuando el que estaba perseguido por la muerte no supiera dónde esconderse de la muerte, del peligro de que lo mataran, encontraba 6 Macjasé, o encontraba: Dios es mi amparo. Y a las 6 ciudades le decían las ciudades de Dios. Ellos pensaban que Dios mismo las había construido para que se refugiara en ella alguien, que no había otro lugar donde esconderse. Y Dios hizo 6 ciudades, la mandó a construir, o la ocuparon de los pueblos enemigos, y las llamó las ciudades de refugio, o las ciudades de Macjasé, porque no había otro lugar donde irse, tenían que refugiarse allí. Y luego el salmista dice: Él es también no solamente mi Macjasé, Él no solamente es mi amparo, pero el salmista dice: Él es mi fortaleza. Y la palabra fortaleza allí no significa Él sostiene mi mano. La palabra fortaleza allí no es la misma que Macjasé o amparo. Es la palabra en el hebreo, la palabra os, que significa cuando edificaban una ciudad y le hacían fortificaciones por la orilla, le hacían murallas a la ciudad, y la persona entraba a vivir en la ciudad amurallada. Eran como palacios fortificados, porque afuera había una tapia o había un muro protector que protegía a todo el que entraba a esa ciudad. El salmista dice: Dios es mi Macjasé y Él es mi os. O sea, Él es mi lugar de escondite, Él es mi lugar a donde puedo ir. Dios es la única persona que me puede guardar, Él es la única persona que me puede proteger. ¿A dónde voy a ir? Tengo un Dios. Diga conmigo: yo tengo un Dios en el cielo que me protege. Él es mi amparo y Él es mi muro fortificado de bronce, donde yo estaré rodeado por una fortaleza que está rodeada por la gracia de mi Dios. El Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él es mi os. Él es el Dios que me guarda. ¿Sabe? Cuando uno lee el Salmo 46, parece que el salmista lo escribió para el año 2017. Las naciones están bramando. Rusia está esperando a ver qué pasa ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos. Hay una confrontación entre 2 potencias mundiales muy terribles. 35 diplomáticos rusos fueron sacados de aquí hace unos días para su país. Las naciones están bramando. Hay un susto. Hay cristianos llenos de inestabilidad en estos días y preguntándose: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y después de enero que viene? Yo quiero decirte por una palabra que Dios me dio para ti, que tú tienes un lugar de seguridad, tienes un lugar de quietud, tienes un lugar de esperanza. Nadie te podrá hacer frente. La gracia que ha estado contigo hasta esta noche va a estar contigo todos estos años. La gracia de Dios te va a guardar. Tu seguridad, tu ciudad amurallada no es Miami, no es Washington, no es el país donde naciste. Tu ciudad amurallada es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Permíteme oír un aplauso de los que creen esa verdad y un aleluya con todo su corazón. Cuando dijo el salmista: si Dios es por nosotros. Y en Romanos Pablo lo repitió, capítulo 8, verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una parte del Salmo que parece que está hablando de este drama que estoy dibujando en la palabra esta noche. Primero, la calamidad que es irreversible. Segundo, la promesa de Dios a su pueblo de que en medio del peligro estén quietos y lo conozcan a Él. Tercero, las convicciones que tiene el justo: Dios es mi amparo y mi fortaleza.
Pero hay una parte del Salmo que me fascinó cuando la leí, que es el versículo 4 y el versículo 5, que parece que es un culto que dan los protegidos dentro de su Majasé, dentro de su amparo, dentro de su ciudad fortificada. Parece que es como un culto que dan los que están a salvo de los peligros. Parece que es como una canción de alegría de la gente que sabe que aunque a tu lado hay un vecino desprotegido, tú estás protegido por la mano de Dios. Y esta gente segura comienzan a testificar así en el Salmo 46, hablando de un río que hay en la ciudad donde se han refugiado, de una bendición que tienen los cristianos, que no es un río como el Amazonas, ni como el río de aquí de la frontera con México, ni es como un río de tu país o del nuestro, sino que es un río que ilustra el fluir del Espíritu Santo, que en medio del tornado a tu lado, del tornado en las naciones, del bautismo de inmundicia de los pueblos, hay un cántico que cantan los protegidos de Dios, los bienaventurados de Dios. Ellos dicen: las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. Me parece que el salmista ha visto que dentro de la ciudad amurallada, dentro de la ciudad de refugio, pasa un río. Y yo me acuerdo que en la Biblia el río ilustra la persona del Espíritu Santo, que pueden beber la gente que están protegida por Dios. En Juan 7 se paró Jesús y dice que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Él se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Salmo dice que a tu lado puede haber un tornado, una inseguridad, un vecino desesperado, naciones bramando en grandes crisis, y tú beberás del río del Espíritu Santo. Beberás tanto gozo que dice las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. No sé cuántos aquí saben que tú y yo somos la ciudad de Dios, y que Dios se metió a vivir en la iglesia, y que su río vendrá, y que su bendición vendrá, y que su gloria nos visitará. ¿Cuántos gritan aleluya por eso? Dice después el cántico: Dios está en medio de ella, no será conmovida. En otras palabras, los justos van a experimentar a la par, en paralelo a la gente vecina tuya que están desesperados, oyendo solamente noticias, están muy nerviosos. Y tú leyendo las noticias del Salmo 46, que dice que Dios está en medio de nosotros. Que Dios está en medio de nosotros. Que Dios está en medio de nosotros. Dice el salmista: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Yo quiero que le digas a 3 personas, hermano: tú no serás conmovido. Esta noche profética, aún no he declarado lo que viene, pero estoy solamente diciendo la palabra. La palabra dice: no, dígale fuerte, hermano, no serás conmovido. Digan amén los que lo reciben esta noche. O sea que la presencia de Dios será fulminantemente gloriosa en medio de su pueblo, y esa es la base para que seamos un pueblo inconmovible. Tu seguridad no dependerá de la ausencia del peligro, tu seguridad dependerá de la presencia de Dios. Hay una parte que cantan esta gente, dice: Dios la ayudará. Y escuchen esta parte, dice: Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Sabe que en la Biblia la noche habla de la tormenta? Y dice la Biblia: por la noche dura el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Por la noche hay lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Por la noche hay llanto, pero por la mañana vendrá la alegría. Y aquí dice: Dios va a ayudar su ciudad al clarear la mañana. Quiere decir que la tormenta no te va a mantener a ti en oscuridad. Tu mañana va a venir. Está garantizada la ayuda de Dios para su pueblo. Después de la tormenta vendrá la calma de Dios. Él es el Dios que hace cesar las guerras, quita las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y que quema los carros en el fuego. En otras palabras, alguien te va a mirar y te va a ver tan quieto que va a pensar que tú no vives en este planeta. Y es porque hay una paz de Dios que ha cortado la lanza que viene contra ti, que quema los carros que te quieren destruir.
Es que Jehová se ha metido contigo para protegerte. Es que la mano del Señor se ha metido contigo para ayudarte. Y no tienes tanta paz porque Dios te va a quemar los carros que te quieren matar y las espadas enemigas que te quieren derribar. Dios las va a derribar y te va a dar paz. Y en medio de eso el Salmo termina diciendo, es el punto quinto de esta pequeña reflexión de esta noche profética, que los justos, cuando vean las naciones turbadas y bramando y los pueblos llenos de inmundicia, a pesar de eso sentirán la promesa de Dios. Las convicciones del Señor estarán con ellos y testifican de que dentro de su seguridad se puede confiar en un Dios que está en medio de ellos, que no los va a dejar caer, que los va a hacer estable. Y entonces los justos concluyen el Salmo diciendo, por tanto, no temeremos. Es como una convicción, no me da la gana de tener miedo. Si Dios está con nosotros, yo no tengo miedo. Que tenga miedo el diablo que está perdido, que tenga miedo el diablo que está vencido, que tenga miedo el diablo que Cristo lo cortó legalmente en la cruz del Calvario, que tengan pánico los demonios, que tengan pánico los estrategas políticos que se han olvidado de Dios, que tengan pánico aquellos que no tienen la noticia de la Biblia, que tengan pánico la gente que solamente oye en televisión y radio, pero que no tengan pánico los justos que van a la Biblia como su noticia principal y leen en ella que no tienen que tener ningún temor, como una decisión bien tomada. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Yo estoy seguro en el Dios que he creído. Este Salmo 46 fue el esbozo bíblico que Dios me dio para decir esta noche, con todo temor de Dios, que Dios puede proclamar lo venidero, que nuestro Dios es un Dios que habla, que Él es el Dios de la profecía, que Él es el Dios de la historia. ¿Cuántos gritan aleluya en esta noche? En la Biblia hay 1800 profecías que atienden a un montón de eventos. Y para curiosidad, de las 1800 profecías que menciona la Biblia, solo falta por cumplirse el 3% de ellas. 97% de todo lo que Dios ha prometido en su historia se ha cumplido, porque su palabra es la verdad. Estamos en días en que la iglesia tiene que ir adelante con la confianza de que no estamos perdiendo el tiempo cuando somos cristianos. No estamos adorando a un Dios que nos imaginaron los predicadores. Estamos imaginando a un Dios que ha tomado los acontecimientos en su mano. Y la Biblia registra más de 5000 acontecimientos importantes que han habido en la historia. Todos ellos aludidos desde antes por la profecía y se han cumplido al pie de la letra, como dijo nuestro Dios, el mismo que estamos adorando aquí esta noche. Yo tengo esta noche confianza para decir, después de haber orado, he estado con el Señor sin presunción profética, por meses he podido captar lo que el Espíritu Santo me está diciendo en mi espíritu para compartir con muchos aquí que ya también sintieron lo mismo orando en su casa. Porque la profecía no es dueña, no es el pastor el dueño de ella. Los hermanos que tienen al Señor sienten la voz de Dios también dentro de ellos. Y yo quiero decirte, hermano, por la palabra y la perspectiva que hoy leímos en el Salmo 46 y por la voz que he oído en mi espíritu en secreto, en ayuno en estos días, que habrá una diferencia en el año 2017 de lo que le va a pasar a los paganos, de lo que le va a pasar al pueblo de Dios. Hay 3 niveles de acontecimiento que van a pasar en el año 2017, que comienza en unos 15 minutos. Para los que rechazan a Dios, este va a ser un año de un incremento de la inmundicia a nivel global. Es algo como una aceleración de la maldad a nivel global. ¿Lo percibes esta noche? Va a haber también un clamor de dolor en muchas naciones de la tierra en este año 2017. Usted va a ver noticias de gente clamando con dolor a causa de lo que estará pasando en el mundo sin Dios. Va a haber mucha gente llorando en los países del mundo en el año que enseguida va a comenzar. El mundo va a sentir los dolores de una mujer que está comenzando su trabajo de parto.
Muchos partidos políticos se van a hacer pedazos, se van a romper desmenuzados en el año que comienza ahora. Será una desgracia no ser cristiano en el 2017. Hay que clamar por la familia. Por eso el Espíritu Santo me habló que mañana hagamos algo por la familia. Porque las causas porque esto será así para ellos son tres principalmente. Primero, por lo que dijimos en la prédica, la ira de Dios tiene que venir sobre el mundo impío. Hay un día de la ira, pero desde ahora la ira de Dios va a comenzar este año a pasar cuenta a mucha gente que se han burlado en grandes estratos sociales y en grandes podios políticos y se han burlado de Dios, y parece que Dios ha separado este año para hacerle juicio a los paganos que parecen burlarse de Dios. Es la primera causa por la que el mundo va a estar tan malo. La segunda es porque los eventos del fin se están alineando para la venida de Cristo. Son las señales que dice la Biblia que va a haber en el mundo. El mundo está en el marco de la venida del Señor. Y si Él viene pronto, tienen que pasar estas cosas. Pero la tercera causa por la que el mundo va a estar muy malo es porque la mayoría, escuchen esto hermanos con cuidado, de las naciones del mundo son enemigas de Israel. Y Dios ha pronunciado en su palabra, la Biblia, una maldición para los enemigos de Israel. En los países que ha habido recibimiento diplomático a Israel, se ha cumplido la otra parte buena de la palabra que dice que los que bendigan a Israel serán bendecidos. Hace años los judíos fueron echados de España y Holanda recibió a 15.000 judíos expulsados de España en la ciudad de Ámsterdam. Usted va a Ámsterdam. Yo estuve en Ámsterdam. Es un país, la capital de Holanda, precioso, la mejor ganadería, la mejor leche, el mejor queso, la mejor producción del mundo, porque Dios al que bendiga a Israel lo va a bendecir. Luego, en una persecución que hubo, no en Holanda, sino a causa de la de España, los judíos holandeses oyeron que Brasil tenía una ciudad llamada Recife, y que Recife estaba como virgen en la agricultura. Estaban llamando a la gente de los países del mundo que quisieran invertir agricultura en la ciudad de Recife en Brasil. Y 15.000 judíos holandeses viajaron a Sudamérica y se establecieron en la linda ciudad de Recife para trabajar, hacer dinero. Allí prosperaron. Brasil los recibió, Recife los recibió. Y usted pone en Google a Recife y parece que está en la ciudad más linda del mundo. Como Dios ha bendecido a Recife. Cuando los judíos estaban ya en Brasil y quisieron a los años volver otra vez a Holanda, que también los recibió, ahora venían con dinero, pero querían ver la tierra de sus hijos otra vez. Iban en caravanas de barcos hacia Holanda. Hubo un tifón o gran huracán en el Atlántico y no pudieron ir directo a Holanda. Y buscaron un puerto en las Américas donde guarecerse de la tormenta. Y los judíos llegaron a Manhattan en Nueva York. Y Manhattan los recibió, los hospedó, les dio casa. Y por unos años Manhattan, Nueva York, fue llamada la pequeña Holanda. Y ahora mismo, esta noche, hay 6 millones de judíos en Manhattan, Nueva York, prosperando en la ciudad más grande del mundo, la capital comercial del planeta. Porque el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Segundo, para Israel, este año, que ahora va a comenzar enseguida, es el año 5777 del calendario hebreo. 5777. Y Dios me dijo, cosas grandes van a comenzar a sacudir y a pasar en Israel en este año, que ya comenzó hace rato para ellos, el año 5777 del calendario hebreo. Cuando 3 números perfectos de Dios, como ese, se pone en orden, hay unos eventos que van a pasar también ligados con las lunas que han venido en estos años seguidas, las 4 de sangre, e Israel va a experimentar
unas metamorfosis, oiremos noticias grandes de Israel en este año. Será un año de confrontación diplomática para Israel, pero también será un año en que Dios, el Dios del cielo, va a mostrar que Él protege y bendice a su pueblo. Será un año en que Dios va a bendecir a Israel y lo va a defender de los enemigos, para mostrar a las naciones que Israel es un pueblo invencible, porque es el pueblo de Dios. Y Dios me dijo que sus ojos van a estar sobre Jerusalén en una manera especial en el año 2017. Y ahora el Señor me habló de ustedes y me dijo que este año que va a comenzar ya va a ser un año en que Dios va a diferenciar a su pueblo en una manera marcada de los pueblos que no lo están buscando a Dios. Vamos a tener que refugiarnos en el Señor. Esta fue una palabra fuerte que el Señor me dijo. Vamos a tener que refugiarnos en el Señor en el año nuevo que viene. El pueblo de Dios tiene que buscar el rostro del Señor como nunca antes lo ha buscado en el año nuevo. Y se ha de cumplir lo que dijo Amós 5:4. Dijo el Señor: buscadme y viviréis. Lo que indica que en el año 2017 el que no busca a Dios de corazón va a vivir en una etapa muy peligrosa de su vida. En esa intimidad con Él, el pueblo va a comenzar a tener experiencia con el Señor en este año. Y el pueblo de Dios estará seguro debajo de las sombras de las alas de Dios. Iglesia, viene un tiempo de seguridad para ti. Levante la mano y recíbalo. Viene un tiempo de seguridad para ti, porque las alas de Dios te van a comenzar a cubrir. Las alas del Señor te van a comenzar a tapar del enemigo, del tifón, de la maldad, de la inmundicia que está abatiendo las naciones. Y Dios me dijo: dile a mi pueblo que en el 2017 voy a establecer un orden de mis alas sobre mi pueblo, protegiendo en manera especial al pueblo que me busque de todo corazón. Como le dijo Booz a Ruth: aquel debajo de cuyas alas has venido a refugiarte. Como dijo Isaías, y termino, capítulo 49, versículo, dijo: con la sombra de mi mano, el Señor, de su mano el Señor me cubrió. Este será un año de buena voluntad de Dios para su pueblo. Escuche, hermano, hay una buena voluntad de Dios para su pueblo. Eso quiere decir que hay un periodo cuando la gracia de Dios se va a manifestar. Él siempre ha estado contigo, Él siempre te ha cuidado, Él siempre te ha ayudado. Pero cuando los magos anunciaron que esa noche Cristo nació, dijeron: esta noche hay buena voluntad para cualquiera. Quiere decir que hay un periodo cuando la bondad de Dios va a estar sobre ti en una forma especial. Será un año cuando el pueblo de Dios experimentará mucha paz. Que eso no significa ausencia de problemas, sino seguridad interna. Dios está aquí adentro de mí. Él me ayudará, la mañana clareará. Cuando la mañana pase, la mañana venga, tormenta pase, voy a estar quieto, voy a tener paz en el Señor. Y el pueblo de Dios experimentará que Dios ha echado control de tu vida, que Dios está en control tuyo. Será un año en que la misericordia del Señor será engrandecida sobre nosotros, y cantaremos con el salmista: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. En otras palabras, el mundo ha comenzado este año un periodo desesperantemente malo. Lo vas a ver, lo vas a oír, lo vas a palpar, pero es un año cuando Dios ha querido marcar una diferencia especial. Tú la vas a notar, y gente que ni creen en tu Dios la van a notar. La diferencia que Dios va a hacer contigo, la gracia que Dios te va a mostrar en este año, el techo de las plumas, de las alas simbólicas de Dios, que te van a guardar del sol de la batalla. Y tú vas a comenzar a caminar en unos segundos más, en un año en que la buena voluntad de Dios está dispuesta como un aguacero
que te va a llenar tu corazón, que te va a empapar. Solamente, Señor me decía muchas veces, dile a esa gente que están allí en esta noche profética que hay que buscarme como nunca antes, acercarse como nunca antes, venir como nunca antes, orar como nunca antes, depender como nunca antes de la mano fuerte del Señor. Ahora yo quiero pedir esto nada más. Todos los que recibieron esta palabra, pónganse de pie. Solamente los que recibieron esta palabra. Yo vine de pie aquí esta noche a recibirla. La diferencia se va a marcar. Tu vida va a ser cambiada, transformada. Hay un periodo de gracia que se está abriendo ahora mismo sobre la familia. Y yo quiero que sepan, hermanos, que con todo mi corazón, aquello por lo que me desvelo, por lo que ayuno, por lo que lloro, es porque no se quede uno solo fuera de esa cobertura que Dios quiere dar, diferenciando a los que son de Él y los que no son de Él. No dejes de clamar por los que tú amas que aún no son de Él. No los mires mal. Tenles compasión y ora por ellos. Llévalos ante el Señor. Por eso mañana anuncié una mañana solamente para la familia. 1:30 nada más para atender la familia. Con una palabra directa. 8 consejos al hogar. No se los puedes perder. Levántale tus manos. Si usted puede recibir lo que el Señor te dio esta noche, dile: Señor, no me quiero perder ni una gota de eso que me estás diciendo. El grupo de alabanza viene, que yo quiero adorar con ustedes al Señor. Quiero solamente pedirte que le digas: Señor, gracias por mirarme con buenos ojos este año. Gracias por atenderme con una mirada de amor en este año. Gracias por permitirme el privilegio no merecido de saber que a mí me vas a diferenciar de los demás. Pero lo primero que esta noche quiero que hagamos es que tú clames al Señor y digas: Señor, yo quiero que mi familia entera se meta debajo de las alas tuyas. Y hoy voy a oír un sonido de hombres y mujeres orando por la familia, recibiendo un año nuevo de esperanza para el pueblo de Dios. Padre, estoy orando ahora por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Si puedes salirte de la silla hacia el pasillo, solamente como un acto de comunión con la palabra que Dios está bajando a tu pueblo, a sus hijos. Salte de la silla un momentico, solamente para esperar el año de la promesa de Dios, el año de la buena voluntad, el año de la gracia de Dios, el año en que el Señor ha mirado a su iglesia con unos ojos deseosos de bendecirla. A su iglesia la va a bendecir, te va a cuidar. Salte hacia un lugar que tú sepas que estás en una posición de recibir lo que el Espíritu Santo te va a decir. Antes que cantemos, levanto mano y Señor, yo quiero que mi familia entera te conozca, se salve, escape. No se pueden perder lo que vas a hacer con tu iglesia. No se pueden perder lo que nos vas a dar. Habrá gracia en los trabajos, habrá gracia en la casa, habrá gracia, habrá buena voluntad. Habrá algunas cosas que tú vas a comenzar a ver el favor de Dios contigo en diferentes áreas de tu vida. Te vas a dar cuenta que amaneces a un año de favor, a un año de misericordia. Será un año dificilísimo para las naciones paganas, pero el pueblo diferenciado, la iglesia bendecida, la iglesia llena de la gracia de Dios. Padre, estoy orando que mi familia entera sepa que tú eres Dios. Te reciban, se salven, escapen, no pierdan la oportunidad, Señor. El mundo se complica, el mundo va de mal en peor, pero tu iglesia ha venido a la noche profética a oír qué peligroso será vivir sin ti en este año. Pero cuánta gente que mis hermanos aman, hijos, parientes, esposos, esposas, parientes amados que están viviendo sin ti. Pero hoy, cuando comenzamos un año nuevo, lo estamos subiendo en oración delante de ti, para que tu pueblo lo suba delante de ti en oración y recibas, Padre, el clamor de nosotros, pidiendo que nuestros seres amados no se metan en el peligro en este año, que será peligrosísimo mundialmente, pero un año estable para la iglesia, un año de seguridad para tu iglesia. Muestra tu gloria, Señor. Lindos, recibamos este año adorando al Señor ahora. Levanta tus manos y adórale. Vamos a recibir el año nuevo que ya está aquí con nosotros, adorando al Señor. Mira qué bondad tiene Dios para ti.
Mira qué gracia, mira qué misericordia, mira qué linda la gracia que ha brotado para la iglesia. Mira cómo Dios te ha mirado. Si lo puedes adorar, si lo puedes adorar, si le puedes alabar y decirle gracias, Señor. Si lo puedes bendecir, levántale tus manos hacia arriba. Oh Señor nuestro, tu pueblo te dice gracias por diferenciarnos. Oh, por estabilizarnos. Gracias por estabilizarnos.